Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina. Hoy vamos a estar hablando del tema el asistir a la casa de Dios. Y vamos a comenzar con el texto bíblico, uno de los textos más comunes para este tipo de enseñanza, y dice así, en Hebreos capítulo 10, versos 10 al 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Esta clase que vamos a estar hablando el día de hoy es una clase fundamental, aunque está entendida para nuevos convertidos, pero no obstante, para todos nosotros los cristianos que ya tenemos mucho tiempo de servir al Señor, siempre la vamos a estar necesitando. Y yo quiero comenzar diciendo esto. Cuando Dios piensa en su iglesia, Dios mira a su iglesia como un rebaño de ovejas al cual Dios cuida como un pastor amado. Dios las reúne todos los días en su casa para alimentarlas, cuidarlas y sanarlas. Así piensa Dios de su iglesia, como un rebaño de ovejas. Por lo tanto, la enseñanza de hoy tiene el objetivo de enseñarnos el por qué debemos de congregarnos en un lugar y las bendiciones que tiene al hacerlo. Y quiero comenzar hablándoles acerca de la crisis de esta generación. Uno de los problemas que tiene esta generación es que los avances tecnológicos han afectado negativamente a que la gente vaya a la iglesia. Ni se diga ahora con el coronavirus. Tal pareciera que la sociedad avanza tecnológicamente, pero retrocede espiritualmente. ¿Y esto sabe dónde se manifiesta? Se manifiesta a la hora de asistir al templo. Cada vez hay menos personas yendo a los templos. Es cierto, hay iglesias que están experimentando un crecimiento, pero en términos generales muchas iglesias están recibiendo cada vez menos gente a sus cultos. Y es porque la gente no quiere ir, y entre ellos muchos cristianos. Ahora con la pandemia del coronavirus, ya cuántos meses, hay más de 7 meses que están cerradas las iglesias, los templos, y se está volviendo a abrir, pero mucha gente ya no volvieron más a la iglesia, al templo, se fueron. ¿Por qué? Porque este coronavirus los echó fuera. Y entonces tenemos que entender que es una crisis. Esta generación que estamos viviendo, salvo lo del coronavirus, es una crisis, ¿ok? Es una crisis. Y miren, algunas objeciones de los que no asisten a la iglesia son las siguientes. Esto es lo que dicen. Número uno no necesita ir a la iglesia, pues Dios está en todas partes. Y esto, aunque Dios está en todas partes, no es algo que la gente no deba de hacer. Los proponentes de este argumento manifiestan que ellos pueden buscar a Dios en cualquier parte, ya que Dios está en todos los lugares. Ese es uno de los argumentos que muchas veces hemos escuchado. Número 2, después hay otro argumento que dice, ir a la iglesia es para fanáticos. Así es que mucha gente piensa que todos los que estamos metidos en la iglesia todo el tiempo, eso es un verdadero fanatismo, ¿ok? Y eso no es bueno. Número 3, otros dicen, estoy muy ocupado y no tengo tiempo. Esta es la excusa más popular que tiene la gente. La gente dice, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Bueno, cuando tenga tiempo. Y la verdad es que nunca tienen tiempo. No, pues no he tenido tiempo y no he tenido tiempo, y ahí se pierden. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo de ir a la iglesia. Luego, finalmente, número 4, algunos dicen, pues ¿para qué ir a la iglesia? Si puedo ver el culto en la televisión, en casa, por YouTube,
o puedo verlo por Facebook Live o por internet, obviamente, o también en última instancia oírlo por la radio. Y muchas personas optan por quedarse en casa, y más ahora, como decía al principio, por causa de la pandemia, hemos tenido que estar transmitiendo en vivo para que la gente, porque la gente no podía asistir al templo, y eso ha servido también para que la gente todavía más se acomode y diga, pues yo no tengo que ir al templo, miren, ya nos están dando el culto por internet. Así es que esa es la excusa del siglo. ¿Okay? Mucha gente tiene muchas objeciones para no ir al templo. Pero en esta clase vamos a enseñarles a ustedes la importancia que tiene ir a la casa de Dios. Pero antes es necesario hacer algunas definiciones para ampliar nuestro conocimiento. Primeramente tenemos que decir que hay 4 palabras que tienen una estricta relación con el tema que estamos hablando. Estas son congregación, iglesia, templo y culto, y debemos de saber esa diferencia para poder valorar bien lo que estamos diciendo. Primeramente, congregación. La palabra congregación es la reunión de un grupo de personas que se juntan con un propósito determinado. Tiene su uso por primera vez en el desierto cuando Dios congrega a su pueblo. ¿Para qué? Para hablarles. Dios los congrega ¿para qué? Para hablarles. Allí surge la primera palabra, congregación. Después tenemos la segunda palabra y es iglesia. La palabra griega eklesia es la que traduce iglesia, de ahí sale la palabra iglesia. Sin embargo, esta palabra se utilizaba para indicar cualquier asamblea o congregación de personas que se reunían con fines religiosos o políticos en un sitio determinado. La iglesia prestó esta palabra, la iglesia, y se le puso iglesia a la congregación de Jesús. La iglesia fue establecida por Jesús como su pueblo. Es importante que nosotros entendamos esto. Jesús es quien estableció su iglesia, y él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia es esa congregación reunida en un lugar, en un sitio, para que Dios les hable. Y luego tenemos la palabra templo. Esta palabra templo es precisamente el lugar. Dios ha apartado un lugar para que su pueblo se congregue y le alabe. Ese lugar se llama el templo y es la casa de Dios, el lugar donde Dios habita. Entonces es importante que usted entienda esto. Alguien puede objetar y decir, bueno, pues nosotros somos el templo verdadero de Dios, y eso es verdad, es correcto. Sin embargo, como congregación, como asamblea, tenemos que reunirnos en un sitio, congregarnos en un sitio para que Dios nos hable. Ese sitio es el templo. ¿Okay? Por eso es que es importante el templo. Y finalmente, la palabra culto, esta palabra culto es lo que hace la iglesia. El culto es el tributo y adoración que el pueblo le da a su Dios, y a Dios pues le gusta la alabanza, le gusta la adoración, y la gente, la congregación se tiene que reunir en un sitio para que Dios les hable, pero también para que el pueblo alabe y glorifique a Dios. Y miren las palabras de Jesús. En Juan 4:23 Jesús dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces es importante que nosotros entendamos que estas palabras, congregación o asamblea, templo, iglesia, culto, todo esto va combinado y va junto. Cada vez que las personas vienen al templo, a la casa de Dios,
Vienen para que Dios les hable y vienen para adorar y glorificar a Dios. Entonces Dios ha establecido esto así para que nosotros lo hagamos. Y aquí viene una pregunta clave, porque muchas personas se la pueden estar preguntando. Y la pregunta es, ¿por qué nos tenemos que congregar? ¿Por qué? Y más en el siglo XXI, donde ya todo es computarizado, electrónico, etc. Bueno, esa es una excelente pregunta y la cual vamos a contestar enseguida con la palabra de Dios. Primeramente, número 1, debemos de congregarnos porque es mandato de Dios. Mandato de Dios. Dios lo ha mandado. Desde el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a su pueblo Israel, sino que el lugar que vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre por su habitación, ese buscaréis. Ya. Aquí, mandato de Dios, un lugar, y hay que buscar ese lugar. Luego dice, para la iglesia primitiva se le dijo, o dice el escritor de Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vea esto, la iglesia primitiva, ellos tenían una práctica común, y la práctica común es que perseveraban unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. En el templo. ¿Y qué es el templo? Es el sitio, es el lugar donde se debe de congregar la gente. ¿Para qué? Para alabar y glorificar a Dios y para que Dios les hable. El templo es el lugar donde la gente se debe de reunir para alabar y glorificar a Dios y para que Dios les hable. Si la gente está distribuida todas por sus casas, no están congregados, no están en asamblea. Número 2. La segunda razón por qué nos tenemos que congregar es para ser iglesia, ser, no hacer, ser, para ser iglesia. Jesús dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados, fíjese la palabra que utiliza Jesús, congregados, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, nosotros nos congregamos para que esté Jesús ahí, para ser iglesia. Yo siempre he dicho, una sola persona no hace una congregación. Se necesitan 2 o 3 y estar congregados en medio de Jesús o en el nombre de Jesús, y eso hace una iglesia. Y es importante que nosotros entendamos eso. La tercera razón del por qué congregarnos es para estimularnos unos a otros. Dice el escritor de los Hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y mire bien, este texto nos da varias razones. Primero, que no debemos dejar de congregarnos porque es una mala costumbre, y eso lo miraremos más adelante. Pero segundo, que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando uno se congrega, uno se estimula uno con el otro, los hermanos, al amor y a las buenas obras. Y eso es algo muy importante. Número 4. Para que la presencia de Dios se manifieste, Jesús lo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Queremos que Jesús esté en nuestros medios, tenemos que congregarnos. Número 5. Para que Dios nos bendiga.
tenemos que congregarnos para que Dios nos bendiga. El Salmo 133 versos 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja sobre la barba y la vestidura de Aarón. Y luego sigue diciendo: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y agrega: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces nosotros nos reunimos, nos congregamos para que Dios también nos bendiga, nos bendiga. Número 6. Tenemos también el deber de asistir a la iglesia. El mismo texto de Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ese es algo que estamos enfatizando en esta lección, en esta clase, que mucha gente no quiere ir a la iglesia, y esa es una falta delante de Dios. Aquí el texto dice: no dejando de congregarnos. Hay que congregarse, hay que congregarse en el nombre de Jesús. Muy bien. Enseguida estaré mostrando o enseñando los beneficios de asistir a la iglesia. Mire bien, hay muchos beneficios de asistir a la iglesia y los voy a mencionar enseguida. Número 1, uno vive más tiempo. ¿Sí? El que va a la iglesia vive más tiempo. En Estados Unidos, las mujeres que asisten a la iglesia más de una vez a la semana viven más tiempo que aquellos que no lo hacen, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Graduados de Salud Pública de la Universidad de Harvard. ¡Wow! Esto está tremendo. Las personas que van a la iglesia viven más tiempo. Este estudio se hizo a las mujeres. Obviamente que si se le hace a los hombres, pues me imagino que va a ser igual. De acuerdo a los investigadores, el estudio analizó los datos de más de 74,000 mujeres mayores de 16 años y encontró que aquellas que asistieron a la iglesia más de una vez a la semana eran 33% menos propensos a morir en ese momento cuando iban a la iglesia que aquellos que no iban a la iglesia. Entonces, este dato es tremendísimo. ¿Ok? Este dato es importante ya que la experiencia que se vive en la iglesia ayuda a liberar el estrés y aquellas enfermedades que le quitan la vida a la persona. Y esa es una gran verdad. La mayoría de las enfermedades que le quitan la vida a la persona, cuando una persona va a la iglesia, en la iglesia va a recibir la medicina para vivir más. Número 2. Uno vive más saludable. Acudir a la iglesia es mejor para la salud mental y para disminuir los síntomas de la depresión que otras actividades como hacer deporte, pertenecer a un club o realizar trabajo voluntario. ¡Qué tremendo, eh! Uno vive más saludable, y así lo revela un estudio elaborado por el Erasmus Medical Center y el London School of Economics and Political Science. El informe pone de manifiesto que la participación en actividades religiosas es la única forma de compromiso social que se relaciona con una disminución en los síntomas de depresión 4 años después. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque los estudios revelan que aquellas personas que van consistentemente a la iglesia y van a experimentar después de un tiempo que la depresión se ha ido, que ya no tienen más depresión o que se les ha disminuido, ¿ok? Entonces viven más sanas, viven más sanas. Número 3. Uno se fortalece en la fe. Pero quizás el beneficio primordial de ir a la iglesia periódicamente es fortalecer la fe. Cuando el creyente va a la iglesia, alaba a Dios
escucha la palabra de Dios, su fe se alimenta, su fe crece, ¿ok? Su fe crece y uno se fortalece en la fe. Las personas que no van a la iglesia cada vez están más débiles y yo lo digo por esto. Fíjese la gente que se va de la iglesia, denles un tiempo y al tiempo van a estar todos al revés. ¿Ok? Toda la gente que deja de ir a la iglesia tarde o temprano regresa a sus caminos antiguos, a sus prácticas antiguas y se da cuenta que ya no son los mismos. Uno se los encuentra por la calle y están totalmente cambiados, transformados al revés, no para adelante, no han prosperado, han retrocedido. Y eso es porque han dejado de fortalecerse en la fe. Número 4. Uno convive con la gente. La iglesia se compone de muchas personas y los cristianos tienen la oportunidad de conocer a toda esa gente y socializar con ellos. Es por medio de toda esta convivencia que las personas encuentran apoyo, comprensión, cuando más lo necesitan. Es por medio de la convivencia que las personas conocen a aquella persona con la cual se han de casar. En fin, hay muchos beneficios que se obtienen cuando uno convive con la gente, no solamente el compañerismo, no solamente la amistad, no solamente encontrar pareja, pero también el apoyo que se da uno con otro. Entonces, esto se obtiene en la iglesia. Por eso es que nuestros hijos, ellos terminan el culto y siguen ahí en el templo y no se quieren ir a casa, porque les gusta mucho convivir con los demás hermanos. Eso es algo muy bueno. Número 5. Uno vive la comunión. La iglesia primitiva disfrutaba al estar juntos. Dice el texto bíblico, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vea esto, la iglesia primitiva había aprendido a vivir en comunión. Todos vivían en comunión unos con otros. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando la iglesia, cuando los hermanos están juntos, conviven, comparten, viven en comunión, entonces van a estar en un ambiente muy propicio, muy apropiado para vivir bien. Finalmente, uno recibe ayuda. Los miembros de la iglesia o a los miembros de la iglesia se les enseña a dar el uno al otro. Entonces, nosotros vemos que la iglesia primitiva, ellos tenían esta práctica común de que no había necesitados entre ellos porque siempre se daban la mano los unos con los otros. Es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Los miembros de la iglesia, ellos se prestan ayuda el uno al otro. Cuando alguien necesita ayuda, ellos se dan la mano, ellos se ayudan, uno se ayuda en la iglesia y eso es algo que se obtiene cuando uno se congrega y es algo muy importante. Muy bien, termino con el siguiente punto. Nuestra actitud hacia la casa de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia la casa de Dios? Bueno, número 1, tenemos que amar la casa de Dios. Dijo el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso dijo el salmista. Una cosa he demandado a Dios y esta la voy a buscar, que yo esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Okay, número 2. Debemos ir a la casa de Dios con acción de gracias y alabanza. El salmista dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Bueno, debemos ir a la casa de Dios con acción de gracias y alabanza. Número 3. Debemos correr a la casa de Dios en el tiempo de nuestras angustias. Sí, cuando estamos atravesando una situación difícil es cuando más debemos de ir a la casa de Dios. Hay muchas personas que corren a otro lado, no van a la iglesia cuando tienen problemas. Por todo lo contrario, cuando tienen problemas es cuando más deben de ir al templo, a la casa de Dios. Mire lo que dice el salmista. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, el templo, en el día del mal.
me ocultará en lo reservado de su morada. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la casa de Dios, Dios nos va a esconder y nos va a ocultar cuando estemos pasando situaciones difíciles en nuestra vida. También, número 4, debemos respetar la casa de Dios. Hay un texto que dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para presentar el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen mal. Entonces, tenemos que entender que cuando vamos a la casa de Dios no es cualquier lugar. La casa de Dios no es un club, no es una tienda, no es un centro social, no, la casa de Dios es la casa de Dios, es un lugar especial, es un lugar donde Dios está. Hay que ir con respeto, hay que ir con reverencia, hay que ir sabiendo que Dios está allí. Y finalmente, todos nosotros, sin acepción de personas, tenemos el deber de asistir a la iglesia. El texto dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Estimados hermanos, entonces tenemos estos consejos en referencia a la asistencia de Dios, o la asistencia a la casa de Dios. Y tenemos que seguirlos. Se los voy a repetir nuevamente aquí rápido. Nuestra actitud es amar la casa de Dios, ir con acción de gracias y alabanza, correr a la casa de Dios en el tiempo de angustia, respetar la casa de Dios, y el deber de asistir a la casa de Dios es de todos. Bueno, concluimos este capítulo mencionando que el asistir a la casa de Dios debe ser otra de las prioridades del cristiano. Por lo antes mencionado, y porque fortalece la fe, mantiene al Hijo de Dios unido con su Señor y con su iglesia. Por eso debemos de asistir a la casa de Dios. Y mire, comparta esta enseñanza con sus amigos. Si usted conoce una persona que ya no va a la iglesia, no va al templo, ha dejado de asistir a la casa de Dios, mándele este video, mándeselo. Y dígale: hermano, mira, ve este video. ¿Para qué? Para que se anime y regrese a la casa del Señor, porque eso es lo que Dios quiere y es lo que esa persona necesita. Y usted mismo necesita no abandonar el templo, no abandonar la casa de Dios. Así es que yo lo invito en el nombre de Jesús a que esté pegado en el templo, porque allí está Dios. ¿Y para qué vamos al templo? A adorar, a buscar a Dios, a alabarle y a que Dios nos hable. Así es que espero que esta enseñanza les haya enseñado mucho, mucho, mucho. Dios los bendiga, estimados hermanos, y hasta la próxima.